Y bueno, esta tarde saludo a Ana Suara, especialista del mercado de commodities del Banco Base. Muy buena tarde, Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. ¿Y tú? Bien, también, muchas gracias. Y bueno, platicar en este momento en el que se habla de una posibilidad de recesión económica mundial, o Estados Unidos al menos sí está con esas preocupaciones por aumento de tasas de interés. ¿Cómo quedan o qué va a pasar con las principales actividades económicas en nuestro país, con su socio comercial Estados Unidos y con el resto del mundo? ¿Qué puede pasar en este mercado? Pues mira, sí se habla de una desaceleración económica en Estados Unidos. Ahorita los datos, sobre todo para el caso del mercado laboral, siguen siendo bastante robustos, o sea, su mercado laboral sigue siendo fuerte, pero sí se está viendo una desaceleración importante en el consumo de los estadounidenses, sobre todo, y en la parte de, bueno, la confianza del consumidor, por ejemplo, de la Universidad de Michigan cayó a su nivel más bajo histórico, y eso, vaya, incluso después de la pandemia, ¿no? Y eso nos habla de que los consumidores tienen miedo, también hay un poco de nerviosismo en torno al sector hipotecario estadounidense, sobre todo por esta expectativa de crecimiento en las tasas, ¿no? Porque las mayores tasas, bueno, hacen que los créditos pues sean mucho más caros. Si hay riesgo vaya, si hay riesgo y hay mucho nerviosismo, pero en el caso de Estados Unidos todavía la economía se ve sumamente fuerte. Si estamos hablando un poco más, por ejemplo, sobre el lado de China, la economía de China sí se está también, bueno, ya muestra más signos de desaceleración, sobre todo por los, vaya, China continúa con estos confinamientos súper agresivos, tienen esta política de cero coronavirus, entonces ellos sí han tenido cierres todavía que sí han desacelerado bastante su manufactura y su consumo, ¿no? Entonces yo creo que la desaceleración ahorita va un poco más por este lado en Asia que en Estados Unidos, ¿no? Que vaya, mientras la economía estadounidense se mantenga fuerte, evidentemente, pues eso va a beneficiar a la economía mexicana, sobre todo por el lado de las exportaciones mexicanas, ¿no? Justo eso, las exportaciones mexicanas, la industria de la manufactura en nuestro país eh, está con esta fortaleza para competir, para proveer, por ejemplo, la industria automotriz en los Estados Unidos. Sí, mira, los últimos datos de la balanza comercial sí mostraron también una desaceleración ligera en las importaciones, o sea, sí, su déficit de balanza comercial se redujo, o sea, ya se están viendo como que esos problemas, como te mencionaba, en el consumo, están demandando un poco menos y es en gran medida, sobre todo por la alta inflación, ¿no? Que es lo que la Reserva Federal y los principales bancos centrales están tratando pues de mitigar esta alta inflación y bueno, con una de las maneras para mitigar la inflación, pues es estos aumentos en tasas, el aumento que se dio esta semana, que fue sumamente agresivo, de 75 puntos base, evidentemente, pues también limita el consumo. Esto busca tratar de, ¿cómo se le dice?, reducir la demanda agregada, ¿no? Para tratar de controlar las presiones inflacionarias. Otras actividades como el turismo, que es otra de las industrias importantes, otra actividad como también pudiera ser otro tipo de exportaciones de componentes. ¿Cómo está o cómo estamos en el mundo? Por lo pronto se mantiene fuerte. La verdad es que la reapertura, o sea, esta reapertura de coronavirus después de 2 años sin vacaciones, muchas de las personas, sobre todo en países como Estados Unidos y Europa, que están ya vacunados en su gran mayoría, pues sí están buscando viajar. Entonces la industria del turismo está haciendo, al menos este verano se espera que esté fuerte por pues esta apertura global, estos nuevos viajes que se están dando, independientemente de la inflación, que sí hay presiones en los precios, pero la gente está cansada, ¿no?, de estar encerrada en sus casas y eso está ayudando efectivamente al. Pero como dices, ¿no? Finalmente todo volvemos a la inflación tan Así agresiva es. que pues, afecta a la industria turística y afecta prácticamente todo, ¿no?
Sí, digo, ahorita, por ejemplo, si vemos, yo que me dedico a los energéticos, si vemos la demanda de combustible para avión y ese tipo de cosas, la verdad es que la demanda se ha mantenido fuerte, independientemente, y también la demanda por gasolina, independientemente de estas presiones inflacionarias y que los precios pues están súper elevados en México y en Estados Unidos y en todo el mundo, pero sí se está viendo esos viajes en carretera que no se estaban dando por el encierro que tuvimos, ¿no? Como que a la gente no le está importando mucho estas presiones inflacionarias, en este caso, con tal de salir de vacaciones, que la verdad no las teníamos merecidas después de 2 años de estar encerrados. Justo esto que dices, el precio de los energéticos, ¿crees que en lo que reste de este año, de este 2022, tengan variaciones de las que haya que preocuparse? Yo creo que vamos a estar por encima de los $100 por barril, 115, los precios que estamos ahorita, en el caso del WTI, pues son niveles por ahí, por así decirlo, como de equilibrio. Es posible que, por ejemplo, hacia septiembre típicamente, por tema de estacionalidad, los precios aumentan un poco más, sobre todo por esta parte de la oferta y de los temores de que los huracanes y estas cosas puedan causar daños a la infraestructura petrolera de Estados Unidos. Entonces, sí podríamos ver, como te digo, finales de agosto, principios de septiembre, un incremento. Si hay, por ejemplo, daños en infraestructura petrolera estadounidense, sí podríamos ver que el precio del WTI aumente por ahí a lo mejor hacia los 135, $140 por barril, porque al final del día, como te menciono, la demanda sigue siendo bastante fuerte y hay escasez de hidrocarburos. Entonces sí podríamos ver un pico hacia finales, como te digo, finales de agosto, principios de septiembre, pero hacia más adelante el precio se volvería otra vez a estabilizar. Y como te digo, estos $115 por barril, a lo mejor 120, pues es un precio que estaría pues en equilibrio, por así decirlo, entre la oferta y la demanda, a menos de que de verdad veamos que caigamos en una recesión global y que haya una destrucción en la demanda, pues sería lo único que llevaría a que el precio del petróleo se reduzca o vaya por debajo de los $100 por barril, pero mientras tanto la fortaleza que se ve en la demanda y la escasez, pues no nos indican eso. Esperemos que no sea así. Ana Azuara, especialista en mercado de commodities de Banco Base, te agradezco mucho estos minutos con Mega Noticias MX. Muchas gracias, hasta luego.